caudillo, líder revolucionario, el gran Emiliano Zapata. Yo quiero saludar a mi querido Pato Cabezud. Mi querido Tony, qué gusto acompañarte aquí. El gusto es mío siempre, y lo sabes. Tenemos aquí al autor de este libro, Pedro J. Fernández. Oye, un libro interesantísimo que desde el título me parece que llama profundamente la atención, Pato. Morir de pie. Bienvenido, Pedro, gracias por acompañarnos en el programa. Oye, lo primero que te tengo que preguntar, porque tu historia es muy particular, corrígeme si estoy equivocado para entrar en materia, porque tú en el 2010 publicas en Twitter, abres la cuenta Don Porfirio Díaz, y de una manera muy particular, con sátira, te conviertes en un, digamos, influencer. Sí, estamos hablando de más Porfirio. De más de 200,000 seguidores. Esto te lleva a otros terrenos que yo creo que no imaginabas. Y ya con el éxito de esto, publicas el libro Yo, Díaz, que es el más vendido de tu historia como escritor. Y hoy eres escritor de tiempo completo y ahora te vas sobre Emiliano Zapata. Sobre Emiliano Zapata. Más o menos el resumen está ahí muy condensadito, ¿no? Así es. Aparte de otras publicaciones que has hecho y trabajos hasta para la televisión. Así es, fui guionista de una teleserie. Oye, pero vamos a lo que nos truje. Pedro, dinos quién fue Emiliano Zapata. Híjoles, Emiliano Zapata es uno de los caudillos más importantes de la Revolución Mexicana. Es muy importante porque cuando nace la lucha en 1910, él es uno de los primeros que sale a decir que puede apalancar de esta revolución para luchar por las tierras que nos quitaron en Anenecuilco, y luego va a luchar por las tierras de Morelos, y pues va a estar ahí luchando de 1911 a 1919 siempre, a la luz pública siempre. O sea, digo, nunca, no es, había otros líderes que de repente luchaban un rato y se iban a su casa. Esto estuvo la lucha durante esos 8 años hasta que finalmente es traicionado. Ahora, Pedro, ¿por qué escribir de Emiliano Zapata? Entiendo tu preocupación por la divulgación histórica de este México que aparentemente ya no existe. Lo comentábamos en las imágenes, pero hay fotografías que parecen del México de hoy. Los hombres con armas y la violencia que se vive día a día. Como quiera que sea, siguen habiendo caudillos. Es correcto, de otra naturaleza. ¿Por qué enfocarte en un personaje así? Y habiendo tantos, me llama la atención por qué lo elegiste él y la investigación que debe haber, Pedro, detrás de un libro como este, de mucho trabajo. Pues es muy curioso porque justo a raíz de Yo Díaz, había hablado del porfiriato, pero estaba Porfirio en primera persona un poco como explicando y excusándose. Entonces yo quería escribir el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, te fuiste del glamour al campo. Sí. Digamos Entonces, así. Quería escribir algo sobre la Revolución Mexicana. Empecé un poco con Madero y dije, no, como que Madero estuvo ahí 2 años, no me da. No tanto. Y me encontré con Zapata, que no lo conocía tanto, más allá de lo que nos cuentan en la escuela, un poco de cultura general. Y dije, a ver, ¿quién es este hombre? ¿Por qué está luchando por las tierras? ¿Por qué no se lleva con Madero? ¿Por qué lo desconoce en el plan de Ayala? ¿Por qué no logra realmente unir su revolución a la de Villa? ¿Quién es este hombre que hemos reducido a 2, 3 fotografías y a un montón de frases célebres? Y es que también hay muchos mitos al respecto, ¿verdad? Exacto. Entonces, quise un poco contar su historia en primera persona, dejar que él contara su historia, su infancia, su adolescencia, que es al final donde ve los excesos del porfiriato, que el lector pudiera vivir en carne propia lo que fue lo peor de este régimen, y al final que se lanzara a la lucha con él y que viera precisamente pues las batallas más importantes de la revolución, y que lo lleva finalmente a confiar en Guajardo, que lo traiciona en Chinameca. ¿Cuál es la principal aportación de este personajazo de la historia de nuestro país? Justamente la parte agraria. Realmente no había una discusión agraria antes de él. Si nos fijamos justamente en la sucesión presidencial en 1910 de Madero, no se habla de las tierras, se habla muy por encimita en el plan de San Luis, y de repente él trae el tema a la mesa. Gracias a Zapata se está hablando ya en todos los círculos sociales de que a los pueblos se les quitaba las tierras para dárselos a hacendados. Empieza ya a hablar del campo, de las condiciones terribles que vivían estos peones, que además tenían que trabajar en las tierras que las habían quitado por una miseria de sueldo. Claro. Y al final, esa lucha va a hacer que la parte agraria entre en la Constitución de 1917 y que más tarde sea Cárdenas quien empiece el reparto agrario. O sea, sí
hay un legado de por medio. Él empezó, digamos, la lucha. Exacto. Sí, su legado permanece tan vivo que lo comentábamos hace un poquito antes de entrar a la entrevista. ¿Qué tan importante es que hoy deciden estas, digamos, agrupaciones hacer la marcha de Auditorio Nacional hacia el Monumento a la Revolución, exigiéndole al presidente que les dé el dinero que no les va a llegar, porque ya dijo el presidente, señor Andrés Manuel López Obrador, que se va a entregar directamente a los campesinos? Ahí está un ejemplo, ¿no? Actual de hace algunas horas. Porque además lo curioso de Zapata es que se rodea de intelectuales, entonces fundamenta el zapatismo como una ideología, tal cual. Y es esta ideología la que vamos a arrastrar hasta hoy, que traen muchos grupos campesinos y que han usado grupos políticos también como bandera. Pedro, agradecemos mucho tu presencia. Morir de pie, mejor morir de pie que vivir de rodillas, como dijo el mismo Zapata. Interesantísimo. Gracias, mi querido Pato. No, al contrario, gracias, Pedro. Invitado de lujo hoy. Se antoja de verdad leer este libro. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Que siga el Y éxito, Pedro. felicidades. Gracias por acompañarnos en Tu Casa TV en directo. Muchas Oye, gracias. personajes. No, hay que qué decir. barbaridad. La realidad. Vamos a hacer una pausa comercial. Esto es Tu Casa TV. En directo, volvemos. Y es que, fíjate que, por ejemplo, la película esta.